Te lo prometí en el video anterior. Te dije que había 3 nombres que los analistas de seguridad ya estaban siguiendo de cerca y que ninguno de ellos aparecía todavía en los titulares. Hoy uno de esos nombres dejó de ser un rumor de inteligencia y se convirtió en algo oficial, documentado, publicado por el propio gobierno de Estados Unidos. El trono del cártel más violento de México ya tiene dueño, y no es quien la mayoría esperaba. El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, el organismo que reúne la inteligencia de toda la comunidad de seguridad norteamericana, actualizó hace apenas unos días su guía oficial sobre organizaciones criminales. Y ahí, en ese documento, quedó escrito el nombre que va a dominar este video: Juan Carlos Valencia González, alias el 03. Según Washington, es el hombre que hoy dirige el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de contarte quién es, tienes que entender algo que hace toda la diferencia. Cuando el Chapo Guzmán cayó, sus hijos, los Chapitos, tomaron el control casi sin fricción, porque eran su sangre, y todos en la organización lo sabían de antemano. Con el Mencho, no pasó igual. El heredero natural, su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, llevaba años cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos cuando su padre murió en Tapalpa. El trono quedó vacío, sin nadie designado, y durante semanas, el SOJNG vivió lo que los analistas llaman una crisis de sucesión abierta. Eso, en el mundo del narco, no es solo un problema administrativo. Es el tipo de vacío que históricamente ha costado cientos de vidas en enfrentamientos internos. Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Eso ya lo hace distinto a cualquier otro líder de cártel mexicano que hayas escuchado antes. Tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, lo que complica de una manera completamente nueva las opciones legales de Washington si algún día lo detienen. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, fundador del extinto Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, una mujer que dentro del crimen organizado mexicano tiene un peso que pocos entienden fuera de los círculos de inteligencia. Ella es hermana de los González Valencia, la familia que fundó los Queenies, el brazo financiero que sostuvo económicamente al CJNG desde su nacimiento. Cuando Rosalinda se casó con Nemesio Oseguera, el Mencho, su hijo Juan Carlos dejó de ser solo el heredero de una dinastía del narco para convertirse también en hijastro de otra. Sangre de los Valencia por un lado, matrimonio con los Queenies por el otro. Pocas personas dentro del SUNG podían presentar ese árbol genealógico. Pero la sangre y el apellido no bastan para explicar cómo el 03 llegó a la cima. Aquí es donde aparece el primer dato que casi nadie mencionó fuera de los reportes especializados. Valencia González fundó y dirigió durante años un grupo llamado Los Elite, una célula de choque dentro del propio CJNG, entrenada para enfrentarse a otros cárteles en las zonas de disputa territorial. No era un operador de escritorio. Mientras otros aspirantes al trono exhibían camionetas blindadas y hacían ruido en redes, el 03 construyó su poder manteniendo un perfil bajo, casi invisible, dirigiendo violencia real desde las sombras. Un periodista que cubre crimen organizado lo describió con una frase que resume todo. Es una persona de alto rango, de total confianza de El Mencho, tan importante y tan violento como llegó a serlo el Menchito en su momento. Esa combinación, legitimidad de sangre y capacidad operativa comprobada, es lo que le permitió imponerse sobre otros 5 candidatos que también peleaban por el control. Y aquí tienes el primer misterio que se resuelve para abrir el siguiente. Si el 03 ya tenía tanto poder, ¿por qué tardaron meses en confirmarlo como líder? La respuesta tiene nombre propio, y es el segundo hombre que te prometí en el video anterior. Audias Flores Silva, alias El Jardinero,
Era hasta hace pocas semanas el otro nombre que dominaba las quinielas de sucesión. Michoacano, de 45 años, ex jefe de seguridad personal del Mencho, con presencia directa en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Un periodista lo llamó, sin exagerar, el amo y señor de Puerto Vallarta, el epicentro de buena parte de la violencia que se desató en todo el país como respuesta a la muerte del capo. El jardinero cargaba antecedentes desde 2002 en Estados Unidos. Había cumplido 5 años de prisión por narcotráfico, y desde 2021, el gobierno estadounidense ofrecía $5 millones por su captura. El 27 de abril de este año, la Secretaría de Marina lo detuvo en la comunidad de El Mirador, en Nayarit. 19 meses de seguimiento de inteligencia terminaron en una operación sin un solo disparo, sin heridos, sin bajas. García Harfuch lo confirmó él mismo en su cuenta de X esa misma tarde. Con el jardinero fuera del tablero, el camino de El 03 hacia el trono quedó prácticamente despejado. Eso no es casualidad, ni es simple buena suerte operativa. Es exactamente el tipo de movimiento que el Estado mexicano necesitaba ejecutar rápido, mientras el cártel seguía fracturado, antes de que la sucesión se resolviera sola y de forma interna. Pero quedarte solo con El 03 y el jardinero sería contar la mitad de la historia. Hay una tercera figura que conecta todo el poder financiero de esta organización, y es tan importante que sin él, ninguno de los otros dos tendría con qué operar. Los Queenies, la familia de la madre de El 03, siguen siendo identificados por las autoridades como el cerebro financiero del CJNG, la estructura que durante años lavó, invirtió y multiplicó el dinero que entraba por fentanilo, metanfetamina y cocaína. El propio ascenso de El 03 no se explica sin esa conexión familiar. No llega al trono solo por ser hijastro del Mencho. Llega porque su sangre conecta directamente con la maquinaria que mueve el dinero. Y hay un cuarto nombre, que la inteligencia estadounidense vigila de cerca, por una razón geográfica muy concreta. Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, yerno del Mencho, casado con su hija Jessica Johanna Oseguera. El Departamento del Tesoro lo señala por su influencia directa sobre el puerto de Manzanillo, en Colima, el punto de entrada más importante de precursores químicos provenientes de Asia para la fabricación de fentanilo. Control del dinero por un lado, control del puerto por el otro. Esas son las dos palancas que sostienen a cualquiera que quiera quedarse con el CJNG a largo plazo. Ahora bien, mientras en la cúpula se resolvía quién se quedaba con el trono, en la base la organización ya empezó a resquebrajarse, y eso confirma exactamente lo que te adelanté la semana pasada. En Colima, José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, se declaró independiente y formó su propio cártel, la señal más visible de que el modelo de franquicias que construyó el Mencho durante 15 años no sobrevive automáticamente a su fundador. La estructura del CJNG se había diversificado en células especializadas que ahora operan casi como ejércitos privados dentro del mismo territorio. Los Delta, encargados de ataques urbanos, las Fuerzas Especiales Mencho, la Guardia Pretoriana de la Cúpula, los Cabos, controlando la frontera en Baja California. Cuando el mando central se debilita, cada una de esas células tiene la capacidad militar para intentar quedarse con su propio pedazo del negocio. Aquí está la gran conexión que quería mostrarte desde el principio de este video. Washington identificó oficialmente a El 03 como el nuevo líder, no porque haya ganado una guerra interna sangrienta como hubiera pasado en cualquier otro cártel mexicano en circunstancias similares. Lo identificó porque, a diferencia de Sinaloa tras la caída del Chapo, el CJNG logró algo que parecía imposible en el mundo del narcotráfico mexicano: una transición relativamente ordenada, sostenida por vínculos de sangre y matrimonio
que ya existían desde antes de la muerte del fundador. Analistas de seguridad citados por el Wall Street Journal lo describen así, casi con sorpresa profesional. Valencia González es el integrante con mayor legitimidad interna para encabezar una transferencia de poder sin fracturas grandes. Eso no significa paz. Significa que la violencia que sí está ocurriendo, la fragmentación en Colima, los enfrentamientos en las zonas donde antes mandaba el Mencho sin discusión, no viene de una guerra por el trono central. Viene de los márgenes, de las células que decidieron no esperar a ver si el 03 lograba sostener el control. Y ahí está el problema que ningún comunicado oficial va a resolver por ti. Que exista un sucesor legítimo y reconocido no significa que el Estado mexicano haya ganado nada todavía. Significa que ahora hay un nombre concreto, con doble nacionalidad, con antecedentes desde 2019 en una corte de Washington por distribución de cocaína y metanfetamina, con una recompensa de $5 millones sobre su cabeza, dirigiendo la misma maquinaria que sostenía al Mencho. El fentanilo sigue cruzando por Manzanillo. El dinero lo sigue lavando la misma red familiar. Lo único que cambió es la firma al final del documento. Piensa un momento en lo que significa crecer dentro de esa familia. Juan Carlos Valencia tenía 2 años cuando su madre, indocumentada, trabajaba en los campos agrícolas de California. De ahí a convertirse, 4 décadas después, en el hombre que Washington señala como líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Entre esos 2 puntos, hay una historia de movilidad social torcida, de una familia que encontró en el crimen organizado la única escalera disponible. Eso no lo justifica, pero si algo debería quedarte de este video, es que cada vez que un país produce otro Mencho, otro el 03, la pregunta que debería hacerse en voz alta no es solo cuántos millones de dólares de recompensa hay que ofrecer. Es qué estaba haciendo el Estado mientras esa escalera se construía. Con el 03 confirmado en la cúpula, el jardinero tras las rejas y la vaca operando por su cuenta en Colima, el mapa del narcotráfico en el occidente de México va a verse distinto en los próximos meses. Y esa es exactamente la pregunta que quiero dejarte para los comentarios. ¿Crees que una sucesión ordenada, sin la guerra interna que muchos esperaban, hace al SOJNG más fácil o más difícil de desmantelar para el Estado mexicano? Léelos todos, porque en el próximo video vamos a entrar directo al puerto de Manzanillo y a la ruta exacta que siguen los precursores desde que llegan de Asia hasta que se convierten en fentanilo listo para cruzar la frontera.